Bien, ya estamos aquí para dibujar el engranaje con los datos calculados en la parte número 7. Para esto, usaré el inventor previa configuración. Ustedes pueden usar el software que gusten, tal vez tengan SolidWorks, FreeCAD, Fusion, AutoCAD, no lo sé. El punto es que sepan manejarlo. Si no sabes cómo configurar el inventor, te invito a ver el tutorial de configuración. El link está en la descripción y en los comentarios. Vamos a dibujar un engranaje totalmente reglamentado y funcional, de tal forma que si lo pasas a un plano, lo lleves a mecanizar en un CNC o lo imprimas, ya que en estos tiempos está de moda la impresión 3D, este funcionará sin ningún problema. Bueno, ¿y por dónde iniciamos a dibujar el engranaje? No lo sé, tú dime. De acuerdo a lo que hemos venido estudiando, si recuerdan, por la clase número 4, se dijo que el diámetro primitivo es la base para todo lo demás. Entonces, iniciemos por ahí. De acuerdo a los cálculos realizados en la clase número 7, o podemos ver la hoja de cálculo que es lo mismo, el diámetro primitivo es de 67.5 milímetros. Entonces escribimos 67.5. Esto lo convertimos como línea de construcción y dibujamos el diámetro de base. Le damos un nombre, su mismo nombre, y le decimos que mide. ¿Cuánto mide? Mide 63.4293 milímetros. Ponemos 63.4293 y también le hacemos como línea de construcción. Si recuerdas, en la clase número 4, también se explicó que a partir de este diámetro se construye el diente con perfil de envolvente, ¿verdad? Lo recuerdas, ¿verdad? Y si no recuerdas o eres nuevo viendo la clase, te recomiendo estudiar las clases anteriores y puedas entender lo que estamos haciendo aquí. Todas las clases están correlacionados. Si te saltas las clases, tendrás problemas en la materia. Bueno, para generar el diente con perfil de envolvente, tomamos la herramienta de curva paramétrica y en X pondremos esta fórmula. Paréntesis, el radio, o sea, el diámetro de base como lo hemos llamado, dividido entre 2. Cerramos paréntesis. Multiplicado, paréntesis, por el coseno, paréntesis, del producto de un ángulo cualquiera o el que gustes, por ejemplo, 30 grados, y el rango a evaluar t. Cerramos paréntesis. Más el producto del mismo ángulo, escuchen bien, el mismo ángulo escrito en radianes, bisestos, el rango a evaluar t, y el seno, paréntesis, del producto del mismo ángulo y el rango a evaluar t. Cerramos paréntesis y paréntesis, copiamos y en y pegamos y cambiamos el coseno por el seno, el más por el menos y el seno por el coseno. Es como invertir la función. Vemos que ya nos generó el perfil. Ahora, en el rango a evaluar t mínimo ponemos 0.0001 para crear un punto de referencia para la curva y no alterar la función. Y en t máximo puedes experimentar poniendo el número que gustes a ver qué descubres. En cuanto a estas funciones paramétricas, hay otro video donde se explica el cálculo de las funciones que acabamos de usar. Te dejo el link abajo en la descripción y en los comentarios. Por otro lado, te comento que t no es parte de la función, pero Inventor lo incluye para poder variar el tamaño del ángulo. Por ende, se puede variar la posición y el tamaño de la envolvente. Y como este ángulo se puede variar, entonces en la función también podemos usar el mismo ángulo de presión sin ningún problema, que en este caso es de 20 grados. Veamos aquí. Para no estar escribiendo, esto es como el historial de las fórmulas ingresadas. Si es la primera vez que usas esta herramienta, aún no habrá nada aquí y te toca escribirlas. Entonces, cambio al que tiene 20 grados en ambos. Ves que el tamaño de la envolvente se redujo, pero la forma se mantiene. Terminamos de dibujar la curva y dibujamos el diámetro exterior con medida de, veamos, de 70.5. Ponemos 70.5 y vemos que la curva de envolvente no llega a topar el diámetro exterior.
Esto es por el tamaño del ángulo que genera a la evolvente. Hacemos esto. Abrimos el sketch, clic derecho aquí y editar curva paramétrica. Y en T máximo ponemos 2 para variar el tamaño del ángulo, pues 2 por 20 el ángulo sería 40. Y con eso es más que suficiente. Con el ángulo del espesor del diente, que es de 4 grados, generamos la otra cara del diente. Pero recuerden que el espesor del diente se define en el diámetro primitivo. Repasen las clases. Entonces aquí en Inventor, con el arco centro, generamos el ángulo desde el punto donde se interceptan el diámetro primitivo con el perfil del diente hasta los 4 grados. Si tal vez estás trabajando en radianes, puedes fijarte aquí en la pestaña Herramientas, Parámetros del documento, opción Unidades y cambiar a grados. Pero si entiendes de ángulos, no hay problema. Los 4 grados los puedes pasar a radianes y solucionado. Este dato también está aquí en la hoja. Luego dibujamos una bisectriz, entiendan la palabra bisectriz, y generamos una simetría. Pulsamos Seleccionar, seleccionamos el perfil, seleccionamos eje de simetría y seleccionamos la bisectriz que actuará como eje de simetría. Aplicamos y terminamos. Cortamos las líneas sobrantes. Este diámetro y estas líneas serán de construcción. Cerramos esta parte con un arco y aquí con unas rectas. Y terminamos el boceto. Extruimos y ponemos un ancho del diente a lo que gustes. Es solo didáctico a este nivel. Las razones de sus medidas se mencionaron en las clases anteriores. O también a modo de práctica podemos usar la hoja de cálculo. Por ejemplo, supongamos que este engranaje va a estar bien maquinado y apoyado en una caja. Observemos que el factor del ancho del diente perteneciente a esta condición va desde los 15 hasta los 25. Elegimos un factor de 20 o el que gustes dentro de ese rango. Ponemos aquí y tenemos un ancho del diente de 30 milímetros. Ponemos 30, aceptamos y tenemos un diente generado. Nosotros requerimos 45 dientes. Pero antes biselemos las esquinas para que no lastime a nadie. Este bisel es de, veamos, de 0.5 milímetros. Entonces 0.5. Seleccionamos las esquinas y listo. Con el patrón circular generemos los 45 dientes. Seleccionamos patrón de sólidos, se marcó el sólido, seleccionamos eje de rotación y en origen buscamos el eje que permitirá generar los dientes alrededor de ella. En mi caso es el eje X. Si has elegido otro plano, en tu dibujo será otro eje. Ponemos 45 dientes distribuidos en un ángulo de 360 grados, aceptamos y tenemos los 45 dientes. Falta el diámetro inferior. En esta cara, en cualquiera de ellos, generamos un nuevo boceto. Y dibujamos el diámetro inferior, o diámetro de raíz, que es de 63.75 milímetros. Entonces, 63.75 milímetros. Terminamos el boceto. Extruimos, cambiamos la dirección, el ancho del engranaje es de 30 milímetros y seleccionamos como relleno. Aceptamos y tenemos nuestro engranaje a un 80% terminado. Acabemos con el tallado de los dientes. Seleccionamos empalme y lo que falta es el radio de entalle. Seleccionamos estas esquinas y este mide un tamaño de 0.3927 milímetros.
Ponemos 0.3927, aceptamos. Con el patrón circular replicamos el radio de entalle en todo el engranaje. Seleccionamos eje de rotación. En origen buscamos el eje. Ponemos 45, aceptamos y terminamos el engranaje en cuanto a los dientes. ¿Qué falta? El eje. En esta cara creamos un nuevo boceto y dibujamos el diámetro del agujero, que es de diámetro del agujero aquí. Aquí hay un mensaje, dice: el dato calculado no es fijo. El tamaño real del diámetro se definirá en la parte de diseño de ejes. Bueno, sí, tiene razón, porque es el eje quien va a soportar toda la carga radial en este tipo de engranajes. Entonces nos está dando a entender que este dato puede cambiar. Bueno, ponemos lo que está ahí, 17.55. Generamos una ranura para la chaveta. Su cálculo depende de varios factores. Y como no estamos en el tema de chavetas, estos ya están calculados en tablas. Si buscan para este diámetro encontrarán que es un aproximado de 5 a 6 milímetros. Borramos las cotas para quitar la restricción. Cortamos las líneas innecesarias. Terminamos el boceto. Generamos un vacío eliminando material a una distancia de 30 milímetros. Y con esto damos por terminado el dibujo del engranaje. Bien, hasta este punto hemos aprendido lo básico: a dibujar y a calcular las características o parámetros de los engranajes cilíndricos de dientes rectos. Ahora, a partir de este punto, nos adentraremos un poco más al diseño para que no se queden solo calculando parámetros y dibujando engranajes, pues aquí no quede el aprendizaje. En el principio de los principios del génesis de este tema, o sea, en la primera parte del curso, se vio que el objetivo es llegar a diseñar un sistema de transmisión mecánico con estos elementos. Entonces, para llegar a diseñar estos sistemas mecánicos, debemos elevar nuestro ki. Elevar nuestro nivel de conocimientos. Y para esto, a partir de la siguiente clase, comenzaremos a incluir temas físicos como potencias, torques, velocidades, los cuales son puntos fundamentales en el funcionamiento de los engranajes, permitiéndonos realizar los diseños a las necesidades que tengamos. Estos conocimientos los estudiaremos en la siguiente clase llamado Magnitudes físicas que actúan en los engranajes. Así es que si quieres elevar tu ki, nos vemos en la siguiente parte.